Muy bien, le damos la bienvenida al presidente de nuestra empresa, el señor Carlos Vasallo. Siempre hay expectativa cuando Vasallo viene, ¿no? ¿Cómo está usted? Estoy bien, Carlos, estoy francamente bien. Estoy contento de que el año acaba, estoy contento de que estamos acabando bien. Quiero empezar por lo primero, por decir que esta es la última semana de a fondo en este año y por lo tanto nos quedan 3 programas, disfrútenlos. Nos queda hoy miércoles, el jueves y el viernes, y el señor Cao va a decidirse de vacaciones. ¿A dónde se va a ir de vacaciones el señor Cao? Por esos mares de Dios, como decía Por el eso, poeta. bueno, si se va a ir por esos mares de Dios, que lleve barquita, que lleve lancha. No, En por España tierra. hay grandes inundaciones, pero vas a ir al norte, ¿no? Sí, no, voy a ir hasta New Orleans, que es una ciudad que no conozco y de influencia francesa y española también, ¿no? Por supuesto, Luisiana tiene toda una historia, así que... Bueno, el otro día nos contaba el senador Menéndez una cosa muy curiosa. Decía que él había tenido una tremenda dificultad en uno de los primeros plenos como alcalde de Union City y que una señora empezó a hablar en español y que no habla inglés. Y entonces empezó un señor del público, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, y no le dejaba seguir con la asamblea, con lo que estaba haciendo. Entonces agarró y le dijo al señor que me puede usted acompañar. Y entonces le dijo, ¿por qué no deja usted? La señora no habla inglés, está recién llegada, tiene un problema con sus hijos, un problema con el colegio de sus hijos. ¿Por qué no le deja usted que se exprese? Y por favor, déjenos que le solucionemos el problema. Y no, in this country has to be in English, in English, in English, because this is a country in English. Y entonces le dijo, pero vamos a ver, uno de los primeros estados aquí fue Luisiana, ¿no? Sí. Dice, pues mire, le voy a sacar a usted la Constitución del estado de Luisiana. Y entonces se la puso delante y le dijo, léamela. Dice, I don't know what to say here. Dice, porque está en alemán. Está en alemán. Dice, y hay otras que están en francés, y hay otras que están en español. Entonces, por favor, déjeme acabar lo que estoy haciendo. Y finalmente el hombre aceptó, no que fuera en español, sino que él no entendía alemán. Qué bien. Hablando de Bob Menéndez, quedó muy bien el homenaje a Bob Menéndez el fin de semana. Yo creo que él estaba emocionado. Creo que fue necesario. Yo me quedé con esa frase final de que el tema de Cuba no solo debía ser bipartidista, sino que no debía ser partidista. Es algo que a veces está ahí delante y uno no lo ve, ¿no? O sea, y demuestra la inteligencia de este hombre. Bueno, yo pienso que hay muchísimas cosas a través de la entrevista, que al final la entrevista lo que va a ser es un Leyendas del Exilio, porque no es una entrevista común, es una entrevista con producción, es una entrevista con toda la historia de él en imágenes, una historia que discurre a través de la conversación que tenemos los dos, obviamente yo como entrevistador, pero lo más importante es él hablando libremente. Pero lo más importante para mí, en lo personal, es acercar la figura de Bob Menéndez a la comunidad cubana y sobre todo a todo el público que nos ve en todas las partes, porque no es un hombre fácil de encontrar, es un hombre extremadamente ocupado. Yo insisto que no existe otra figura en la historia de este país de origen cubano en la política que haya tenido cargos más altos que él. Es decir, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado es la comisión que maneja el mundo y él lo explica, lo está explicando ahora mismo en las imágenes, donde él dice que sus compañeros eran el presidente Biden, que era el presidente, de ahí se fue a presidente, John Kerry, secretario de Estado, Obama, que se fue de presidente, y ahí estuvieron todos los que fueron presidentes, prácticamente casi todos han pasado por ahí, porque es la oportunidad que tienen a través de esas comisiones de entender el mundo, cómo se maneja desde el punto de vista de Estados Unidos el mundo. Y luego, él es realmente esa posición, más todas las distintas mesas de las que es vicepresidente, como la de la banca, etcétera, es posiblemente el cargo más alto que jamás ha tenido una personalidad que se sienta cubana. Él es nacido en New Jersey, pero él se considera 100% cubana. Es cubano de origen, cubano de padre, cubano de madre, criado por la madre cubana, con costumbres cubanas, y él dice, yo no soy cubano porque no nos quedamos en Cuba, pero yo me siento 100% cubano. Pero al vivir en New Jersey, al vivir en Washington,
él realmente tiene muchas dificultades o ha tenido dificultades a veces para conectar con la comunidad aquí. Pero él explica a través del documental algo que es definitivo, ¿no? Él dice, yo le pregunto, ¿por qué cómo es posible que el tema de Cuba, después de más de 60 años, no se puede arreglar? ¿Por qué no puede haber un arreglo como hay en todas las partes? Al final, después de tantos años, ha caído el muro de Berlín. Es decir, ha caído hasta el PRI, 70 años de autocracia en el PRI. En México ha caído Somoza, ha caído... ¿Quién no ha caído? Stroessner, o sea, Ho Chi Minh, o sea, todos los dictadores que más o menos eran contemporáneos de Fidel Castro y ahora de Raúl, todos al final tuvieron que ceder, Ceausescu, insisto, o sea, todos. No ha habido nadie que haya sobrevivido. Su obra, el sistema de dictadura, no existe nadie que haya. Y él me dijo, bueno, porque no hay voluntad. Y la voluntad no es solamente la voluntad mía, es la voluntad que tiene que ir aunada al resto de las fuerzas de distintos países. Él dice, bueno, los españoles tienen intereses allí que no los quieren perder, los canadienses, estuvo Trudeau recientemente y yo tuve una entrevista con él en el cuarto privado, donde le dije, ¿cómo es posible que sigamos igual y que sigáis negociando y haciendo todo y sin embargo no se pueda hacer que detrás de eso esté concesiones como libertad de elecciones, como banca abierta, lo que ya sabemos que es necesario para que Cuba avance? Y Trudeau se le quedó mirando y él le dijo, ok, si de lo que me estás hablando es de que los intereses de las minas y de las empresas es superior a la política y al bienestar del pueblo cubano, pues entonces qué pena, porque ese bienestar no llega al pueblo cubano, ese bienestar se queda en los dirigentes que se lo quedan todo para ellos. Entonces, no hemos tenido una persona de más alto rango, quizá de origen cubano. Yo pondría solamente un empresario como ejemplo, que sería Goizueta, que es el que fue el presidente de la Coca-Cola, que ya son dos estándares tremendamente altos. Néstor Carbonell Cortina, que fue Senior Vice President de Pepsi-Cola Internacional también. Bueno, pero es Senior Vice President. Yo estamos hablando del alto. El high. Yo en el negocio, además Goizueta murió muy joven, 60 y tantos años, sí, quiero recordar que murió. Pulmón, creo. Y por supuesto hay cubanos distinguidos en todas las partes y aparecen por todos los sitios, pero aquí estamos hablando de la capital del mundo, estamos hablando de Washington, estamos hablando de la comisión donde se rige los destinos del mundo. Nada de lo que pasa en los apoyos, las ayudas y la fórmula para exportar la libertad, la democracia y todo lo que trata Estados Unidos de tener en el resto del mundo, no se puede hacer sin que pase por esa comisión. Y todo tiene que pasar por sus ojos. Bueno, es decir, no es que sea un homenaje merecido, es un lujo que él nos permita a nosotros participar de sus conocimientos, de su experiencia, de su vida profesional, y yo considero que es un documento histórico que pasaremos en el canal bajo varias leyendas nuevas del exilio, un paquete de 5 o 6 leyendas nuevas que estamos acabando, y es un lujo para el canal, es un lujo para todos los que tenemos interés en la política de Cuba y en el mundo de Cuba y en el exilio cubano. Es un lujo que una persona como él te lo explique de esa manera meridiana y clara. Y un poquito, para acabar este discurso, él tiene una frase que dice, Bob, ¿por qué no se arregla? Dice, porque no hay voluntad. No hay voluntad política. Y si yo no estuviera aquí, no pasaría nada. A mí me gustó de la entrevista que usted entra en una cuerda distinta a una entrevista tradicional. Vamos a hablar de ello cuando regresemos de la pausa y a ver algunos de esos segmentos. Continuamos hablando con el señor Carlos Basayo. Ya volvemos. Todos los que sueñan por una Cuba libre, a todos los opositores políticos, los periodistas independientes, los activistas democráticos y los que manifiestan por la democracia, a cada prisionero de conciencia y a cada cubano que sigue persiguiendo y oprimido por la dictadura,
a todas las leyendas del exilio conocidos y desconocidos. Acepto este premio en su lugar y le dedico este premio en su honor. Muy bien, continuamos conversando con el señor Carlos Vasallo. Yo le decía a Carlos que la entrevista con Bob Menéndez me gustó porque era distinta, era una conversación donde se tocaron otras fibras, donde el senador termina con lágrimas en los ojos, que es algo que a los periodistas convencionales, por ejemplo, ni siquiera la pensamos, ¿no? Entrar por esa esquina a un personaje tan importante y eso hace, yo creo, totalmente distinto el documento en el que se convierte esa entrevista. Bueno, yo creo que para eso lo primero que hace falta es que exista una complicidad o una familiaridad entre entrevistado y entrevistador. Yo no me considero un entrevistador, yo me considero más bien una persona de comunicación y lo que hago es establecer con él a través de la palabra una comunicación. Pero casi ninguno de los preguntas o temas que se tocaron ahí no había sido hablado antes, no para la entrevista, no para el programa, sino en lo personal. O sea, él me había contado cosas en lo personal, he tenido la suerte de haber estado con él algunas veces en privado, cenar con él y fumar un puro, evidentemente, él siempre dice que no habano, y me había contado muchísimas cosas, y entonces yo traté de que esas cosas que eran privadas, si él quería, se hicieran públicas. Y evidentemente cuando tú consigues que un personaje de ese calibre se abra, no puede haber nada más interesante, porque no hay nada más interesante que las interioridades del ser humano. Vamos a ver ese momento en que Vasallo le propone fumar un habano cubano y miren lo que dice el senador. ¿Nunca has fumado un puro cubano? No. Espero el día de que manos libres que pueden actualmente formar ese tabaco con lo que viene de la tierra esa tan fértil de Cuba, poder probarlo en el futuro. Por eso digo, no voy a morir antes de que venga ese momento. Pero hasta ese momento, no hago de principio, lo hago de principio y lo hago de principio porque es solidaridad con esos que son oprimidos, ¿no? Yo sé que hay personas que tienen familia, yo entiendo eso, pero para mí es solidaridad con eso. Es un tema de principio, porque tenemos que vivir nuestros principios, ¿no? Eso es toda una declaración de principios, ¿no? Sí, no solo es una declaración de principios, yo al acabar el pase, que tú estabas allí con tus hijos y tu mujer, era una audiencia restringida y todo el mundo se puso de pie a aplaudirle y él estaba realmente compungido, pero compungido no porque le aplaudieran, que está muy acostumbrado, sino por lo que había visto en aquella pantalla grande como en cine, verse reflejado a través de su historia. Entonces yo fui, le abracé y él me dijo, qué bonito, muchas gracias. Y me dijo, y lo habéis hecho muy rápido, es un trabajo excepcional y ha sido todo financiado. Digo, sí, ha sido financiado por nosotros. Y entonces él me dice, pues muchas gracias. Le digo, pero tiene un precio. Y me dijo, ¿y cuál es? Y yo le dije, que de verdad nos podamos fumar tú y yo un puro en la barriada de Santos Suárez mirando a la casa de tu madre, porque si no todo esto que estamos haciendo deja de tener la importancia que debe de tener. Así que yo tomo el compromiso de seguir en la lucha, tomo el compromiso de seguir empujando a través de la comunicación, de la televisión, de la radio, del periódico, de todo lo que sea necesario. Pero tú no puedes tirar la toalla, es clave que tú salgas reelegido. Es más, es obligación que salgas reelegido, él tiene la reelección en el 24, porque posiblemente, bueno, hay senadores de más edad, pero si él se reelige con 70, pues tendría 76. Claro, que al lado de Biden, que quiere... De Trump. Con 80, y Trump y de Trump, que Trump tiene ahora mismo 6 años más que yo, ¿no? Claro que a mí la frase que más me ha gustado de todo eso de las edades fue la de Rupert Murdoch, el de Fox, que era muy amigo de Trump, y el otro día dijo, Donald, ya se acabó, ya ha llegado tu tiempo, ya estás muy mayor, y él tiene 92 o 93, y le parecía que el otro ya era muy mayor, ¿no? Ahora, decía que era un problema también de principios, porque Bob Menéndez es demócrata, es senador por New Jersey, donde los cubanos constituyen probablemente, yo creo que se habló de un 10%
No, para menos nada. todavía. No. Él tiene la población de votantes para él, para ser senador, son 10 millones. Son 10 millones posibles votantes. Y de esos no hay hoy día ni prácticamente ni un 1% de la población. O sea, que quiere decir que él no depende del voto cubano, se está enfrentando a su propio partido, le ha creado serias dificultades, y esa idea de hay que vivir los principios es en estos tiempos que corren, a mí me parece digno de verdad, no solo del homenaje, sino de respeto y de agradecimiento. Los cubanos tenemos que agradecerle a alguien que haya remado a contracorriente de esa manera y que esté allí. Y la idea de poner por encima de los partidismos la causa de Cuba me parece digna totalmente. Sí, bueno, ¿qué promesa es más importante que la que tú le puedes hacer a la persona más importante en tu vida, ¿no? La persona más importante en la vida es evidentemente quien te da el nacer, quien te porta en el vientre durante 9 meses y al final sales de su propio interior, y esa es una cosa que el que no sea agradecido hasta el final a su madre, pues sencillamente no es un bien nacido, porque es de bien nacido ser agradecido. Y yo te diría que en esa esencia está la promesa a la madre de decir: yo te prometo que tú vas a llegar a Santo Suárez de nuevo y vas a poder ver sin ningún tipo de duda la casa de la que saliste con papá. Y eso implica muchas cosas, porque el senador no contó ahí la historia de la hermana de su madre que sale finalmente de Cuba cuando la mamá empieza con los problemas de Alzheimer, un poco antes, hace 10 años que murió la mamá. La mamá murió en el año, yo creo, como 2012, y la hermana de la madre, su tía, yo creo que se desplazó en el 2005, no sé la fecha exacta. Y entonces él solamente la vio, se emocionó mucho, su mamá estaba muy emocionada, y solo le dijo una cosa, le dijo: mira, cuando regreses a Cuba, por favor, no digas que no digas que eres mi tía, no digas que soy tu sobrino. Pero no pudo contenerse, no pudo contenerse, y prácticamente le costó la vida a la señora. Es decir, la apedrearon, la casa, le hicieron manifestaciones, le acusaron de lo que hacía el propio senador, desastroso. Entonces, ¿qué hay más importante que una promesa a su madre? No importa el hecho de muerte, no importa cómo, sino: mamá, yo te prometo, yo me voy a hacer cargo de mis hermanos, yo me voy a hacer cargo de la familia, yo voy a ser el líder, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Qué hay más importante que eso? Pues no hay nada más importante en la vida que el compromiso que te lleve a ser una persona de bien. Y eso yo estoy seguro que Bob lo lleva. Él le prometió a su madre que haría todo lo posible porque eso pasara a costa de lo que sea necesario para conseguirlo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos